y les comparto la pantalla. Y acá les busqué esta diapositiva donde era un ejemplo práctico de, por ejemplo, una extracción ácido-base. Tienen el benzoico con otras cosas, ¿sí? En el medio disuelto en diclorometano. Entonces, ustedes, al poner en este caso bicarbonato al 5%, que también es una base, lo que hacen es transformar el benzoico en benzoato, que ahora lo va a hacer muy soluble en agua, ¿sí? Entonces, de este modo logran pasar el benzoato a una fase acuosa y sacarlo del diclorometano. Y en el diclorometano les quedan el fenol este, ¿sí? El betanaftol y la acetanilida. Bien, entonces, volviendo al tema de hoy, digamos, va a haber compuestos que sean solubles en agua, por ejemplo, per se, como puede ser el etanol, sí, lo menciono porque también me hicieron una pregunta sobre el etanol. El etanol es soluble, digamos, no solo soluble, sino que es miscible con el agua. O sea, después vamos a ver qué significa eso. Y hay otros compuestos que pueden tener grupos ácidos o básicos que son insolubles en el agua, pero pueden volverse solubles o ser tratados con un ácido o con una base, ¿sí? Según corresponda, porque en ese modo se obtienen iones que son los que sí van a ser solubles en ese medio orgánico. Esa era un poco la idea, ¿sí? Lo que sí no entiendo es por qué uno es soluble y por qué el otro no. ¿Por qué el benzoico es soluble y el benzoato no? Exacto. Al revés, sí. Al revés. ¿Por qué el benzoico es insoluble y el benzoato sí es soluble? Porque en este caso tienen un compuesto iónico que es muchísimo más polar y que este anión se va a estabilizar mucho por la solvatación en el agua. ¿Sí? En este caso, ahora vamos a ver que esta es una molécula polar, obviamente, pero neutra, y acá le va a pesar mucho esta parte hidrofóbica que tiene del anillo, ¿sí? Acá, digamos, al transformarlo en una sal, las sales son en general mucho más solubles en agua porque son compuestos directamente iónicos. Sí. Aumenta muchísimo la solubilidad. Bueno, entonces hablamos un poco de solventes y moléculas polares. La idea es ver brevemente qué pasa con las moléculas no polares. ¿Sí? Las moléculas no polares obviamente se disolverán bien en solventes no polares. Yo les puse un ejemplo acá. ¿Sí? Los hidrocarburos se disuelven bien en tetracloruro de carbono. Pueden escribir después la estructura del tetracloruro de carbono. Yo no me acuerdo si habíamos analizado eso al momento dipolar, pero si ustedes hacen la suma vectorial les va a dar que es una molécula no polar. ¿Bien? Y acá, a ver, las moléculas no polares no se disuelven bien en solventes polares como el agua. Está el ejemplo, acá lo tienen el dibujito con el agua. ¿Por qué? Porque, a ver, la idea es que, por ejemplo, en el caso del agua, saben que todas las moléculas de agua individuales están unidas con las vecinas por fuentes de hidrógeno, ¿sí? Para yo disolver una molécula, supónganse que es una molécula de octano, en este caso, ya que me hacen una molécula larga, voy a pensar en un octano, ¿sí? Un decano, algún hidrocarburo de este estilo. Lo que tengo que hacer es formar una cavidad en estas moléculas de agua para meter mi molécula no polar adentro. ¿Bien? Eso lo que va a hacer es que las moléculas de agua se tengan que ordenar alrededor y que pierdan la oportunidad de formar tantas uniones fuente de hidrógeno. Porque
con esta molécula no polar no van a poder formar uniones por puente de hidrógeno. ¿Sí? Esto las va a obligar a ordenarse de algún modo alrededor y en un ordenamiento mucho más rígido, que lo que va a hacer es perder grados de libertad de movimiento, o sea, lo que va a hacer es disminuir mucho la entropía del sistema, y eso va a terminar redundando en que el proceso sea desfavorable. Porque si ustedes se fijan la ecuación, que quiero creer que la conocen, delta G, es la de delta H menos T delta S, les termina dando que tienen un delta G positivo desfavorable por cómo se tienen que ordenar todas estas moléculas de agua alrededor de la molécula no polar. ¿Sí? Eso es un poco la idea. ¿Se entiende? ¿Está? Y obviamente, digamos, su molécula con el agua no van a tener uniones demasiado favorables. O sea, no le puede ofrecer posibilidad de formar uniones puente de hidrógeno, que es lo que el agua querría, ¿no? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí. Voy a silenciar a todos, así no hay tanta interferencia, cualquier cosa se silencia, ¿está? Para preguntar. Ah, ¿estoy grabando? No estoy Sí, grabando. sí. ¿Sí estoy grabando? Ah, perfecto. Sí, aparece arriba como. Ah, a mí no me aparece, por ahí a ustedes les aparece. A mí dónde me aparece. Sí, sí, estoy grabando porque me ofrece pausar o detener la grabación. Pero no veo que me lo diga así. Bueno, entonces, habiendo analizado un poco el porqué de una cosa y de la otra, vamos a empezar a ver los grupos funcionales más importantes en cuanto a la solubilidad para analizar. Pero la letra enorme, es horrible. Está empezando por los alcoholes, ¿sí? A ver, los alcoholes tienen un grupo hidroxilo. Vamos a escribir algún alcohol. Está fallando mucho el mouse. Este alcohol, por ejemplo. ¿Está? Los alcoholes tienen una parte muy polar, que es el grupo hidroxilo del alcohol, ¿sí? Que va a poder actuar, como hablamos recién, como dador y aceptor de fuentes de hidrógeno, ¿bien? Y van a tener, dependiendo de quién sea el alcohol, toda una parte, ¿tá? No polar, que va a ser esta cadena carbonada, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es que los alcoholes, esa es como una idea, una regla más o menos memotécnica, los alcoholes hasta 4 átomos de carbono se disuelven bien en agua, ¿sí? Son solubles en agua, y ya los de cadenas más largas no, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más larga sea la cadena, más se va a parecer el alcohol a un alcano, ¿tá? Empieza a pesar más la parte hidrocarbonada, la parte hidrofóbica, y entonces eso va a ir haciendo el alcohol cada vez menos soluble en agua, ¿sí? En alcoholes que son muy chiquitos, como el metanol o el etanol, lo que más pesa es el grupo funcional polar, que lo va a terminar transformando en un compuesto muy soluble en agua, ¿sí? Esta es la idea con los alcoholes y con todos los grupos. Nada más allá de lo que pase dentro del grupo funcional, cuánto aporta la solubilidad, cuanto más larga sea la cadena carbonada, más difícil solubilizarlo en agua y más soluble va a ser en solventes no polares, ¿sí? Luego tienen otro efecto que tiene que ver con el tipo de cadena carbonada. No es lo mismo tener este alcohol, yo le había puesto 5, ¿no?
el 1-pentanol que el 2-pentanol, por ejemplo, ¿sí? O ni hablar si ya es algo mucho más ramificado que podrían tenerlo, ¿tá? ¿Por qué? Porque cuanto más, un poco similar a lo que les contaba en la clase esta de punto de fusión y punto de ebullición. Cuanto más ramificada sea la molécula, como más se parece a una esfera, ¿sí? Más se parece a una pelotita y menos puntos de contacto va a tener esta parte no polar con las moléculas de agua. Eso se traduce en que esta molécula, el 2-pentanol, sería esperable que fuera más soluble que el 1-pentanol en agua. ¿Se entiende? Obviamente después, si ustedes le agregan más... Ay, ¿por qué me falla tanto el mouse? Me está volviendo loca. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Algo de este estilo, ¿sí? Sería esperable que fuera más soluble aún en el agua. ¿Por qué? Porque la parte hidrofóbica va a tener menos superficie de contacto con el agua que esta molécula que es bien lineal, ¿sí? O sea que va a depender de la cantidad de átomos de carbono y de la forma de la molécula nuevamente. Y esto lo vemos para los alcoholes, pero en realidad es válido para todos los grupos que vean. Cuando ustedes vean los éteres les va a pasar lo mismo y los derivados halogenados va a pasar lo mismo. ¿Sí? Para los éteres, acá incluso tienen una tablita, también son bastante solubles en agua, aquellos de cadena corta, como el dimetiléter, ¿sí? Ya el dietiléter, que tiene 4 átomos de carbono, y está medio ahí, se disuelve un poco, luego lo vamos a volver a ver en algún ejemplo. El dietiléter o éter etílico se lo conoce normalmente, es un solvente también muy usado en química orgánica, y es un poco soluble en agua, pero es inmiscible con el agua, y lo vamos a retomar en una de las últimas diapositivas. Alguien creo que me hizo una raja la pasada. Si queda habilitado. Bueno. ¿Qué más le quería decir de los éteres? Los éteres, si bien no tienen un hidrógeno para actuar como dadores de puentes de hidrógeno, sí pueden aceptar puentes de hidrógeno, ¿no? Por ese oxígeno que pueden actuar como aceptores de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, y la tablita está para que vean algunos ejemplos, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono, cómo van desde muy solubles en agua hasta insolubles en agua. Bien. Aminas, ¿sí? Las aminas, lo mismo que veíamos acá, las aminas, o sea, el grupo nitrogenado es polar, o sea, las aminas de bajo peso molecular van a ser solubles en agua, a medida que aumenta la cadena carbonada van a ser cada vez más insolubles, y acá voy a diferenciar entre aminas primarias, secundarias y terciarias. Las aminas primarias, poner algún ejemplo. ¿Se acuerdan qué significaba primario, secundario y terciario en aminas? Sí, de cuántos hidrógenos eran reemplazados por cadenas carbonadas. Esta que es una amina que... Primaria. Primaria, bien. Tendría que hacer una... bueno, no, le voy a agregar un átomo de carbono más. Vamos a usar la propilamina porque si no me va a dar para el enunciado. Vamos a hacer...
Primaria, secundaria, terciaria. Secundaria. Secundaria, y hacemos luego, obviamente, la terciaria, que vamos a hacer la trimetilamina. ¿Sí? Entonces, la idea es que para aminas, siempre comparamos con la misma cantidad de átomos de carbono, ¿no? Las aminas primarias van a ser más solubles en agua que las secundarias y estas más que las terciarias. ¿Por qué? Porque acá en este caso tiene 2 hidrógenos para formar puente de hidrógeno más el par no enlazante del nitrógeno que puede aceptar puentes. ¿Sí? La secundaria ya tiene un hidrógeno y el par no enlazante. Y la terciaria lo único que puede hacer es aceptar puente de hidrógeno. No tiene ningún hidrógeno para actuar como dador. Entonces, por las posibilidades que tienen de formar puente de hidrógeno, el orden de solubilidad es primaria, secundaria, terciaria. ¿Sí? Como para que tengan una idea. Y lo último que vamos a ver de grupos, después vamos a discutir este puntito de acá abajo, pero ven que es muy cortito lo de solubilidad, habrán visto que tienen poquitos ejercicios, son los haluros de alquilo. Los haluros de alquilo, que acá tienen una tablita con algunos ejemplos, son compuestos polares, ¿sí? Porque se acuerdan de que los halógenos son polares. Pero, a ver, empezamos. Los más solubles son los fluoruros de alquilo, porque se acuerdan que el flúor tiene buena posibilidad de formar puentes de hidrógeno, así como aceptor de puentes de hidrógeno en este caso. Entonces, comparativamente van a ser los haluros de alquilo más solubles, ¿sí? Ya si se fijan en esta tabla, siguiendo la tendencia flúor, cloro, bromo y yodo, ven que el flúor ya les muestra, el fluoruro de metilo es más soluble que todos los otros, ¿sí? En cuanto al resto, también siempre los de cadena corta son más solubles en agua que los de cadena más larga, eso vale para todos, ¿sí? Lo mismo vale lo de la forma de las cadenas, las ramificaciones y todo, pero acá si nosotros lo comparamos con los alcoholes y con los éteres, son menos solubles que estos grupos oxigenados, ¿sí? En agua. ¿Por qué? Porque los alcoholes y los éteres tienen posibilidad de formar puentes de hidrógeno, ¿tá? Mientras que ya el cloro, el bromo y el yodo, las interacciones serían muy débiles, o podemos decir que no forman puentes de hidrógeno. Así que solamente van a tener posibilidad de interacciones dipolo-dipolo en este caso. Y por lo tanto la solubilidad es un poco menor que estos otros grupos oxigenados que vimos antes. Y lo vamos a comparar. ¿Están hasta ahí? Sí, por ahora sí. Sí. Bueno, Sí, entonces, profe. acá, bueno, primero les quería definir qué es lo de miscible o inmiscible, que son terminologías que se usan muchísimo en química orgánica. Miscible significa que se mezclan dando una solución, ¿sí? En todas las proporciones de los solventes que usan. Por ejemplo, el agua y el etanol. A ver, si ustedes preparan una mezcla 50% agua, 50% etanol, van a obtener una solución. Si la preparan 10% de agua, 90% de etanol, van a obtener una solución, y si lo hacen a la inversa, también, ¿está? En todas las proporciones en las que ustedes mezclen, van a obtener una solución, ¿sí? Bueno, y admisible obviamente significa que hay proporciones que yo elija que no son capaces de dar esta fase homogénea, que no son capaces de dar, ¿sí? Y para entender mejor eso, les puse el ejemplo del éter etílico, que, como les decía, es un solvente que se usa muchísimo en química orgánica y se usa como solvente de extracción, entre otras cosas. Una de las cosas muy buenas que tiene el éter es que se evapora a muy baja temperatura, ¿tá? Entonces es muy fácil sacárselo del medio. En general, el agua no es una muy buena amiga de la química orgánica, si lo tomamos como ejemplo, y los que más se usan son los solventes orgánicos más volátiles. El éter es uno de los muy usados.
Y el éter en particular, si ustedes se fijan, es en cierto modo soluble en agua, pero es inmiscible con el agua. Uchi, mirá cómo van a venir ahora. Y a los amigos que conviene hacerlo allá afuera. ¿Quién? Voy a silenciar. ¿Quién es? No, Yo no lo cargué. y ustedes silencian cualquier cosa. Bueno. ¿Entienden esto? ¿Les queda claro? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, ¿les resulta algo contradictorio? ¿Les resulta algo fácil de entender? Al menos díganme. El éter etílico es soluble en agua, ¿sí? En esta proporción, más o menos. Pero es inmiscible con el agua. Sería que después de pasar esa proporción, ¿cómo se vería? No se vería en forma de solución, ¿no? Exacto, o sea, si ustedes hacen una mezcla 50% éter, 50% agua, lo que ven ustedes son dos fases, ¿sí? A ver si tengo acá algo abierto, este es un libro de TP. Uno hace esas cosas, por ejemplo, esto es una ampolla de decantación, no importa. Ay, me fue demasiado. ¿Sí? Y ustedes verían la línea divisoria, o sea, las dos fases. De hecho, tienen el agua abajo y el éter arriba. ¿Sí? Pero si yo pusiera una pequeña proporción de éter, hasta 7 gramos cada 100 mililitros, en otro efecto yo tenía idea de que era un 10%, pero bueno, a ver cuánto les había puesto acá. Medio poco 7, pero bueno. La saqué de algún lado igual, no es que la inventé. Sí, acá dicen 10 gramos cada 100, que era un poco mi idea. Si ustedes ponen hasta esa cantidad, van a obtener una solución. Si ponen más de esta cantidad de éter, van a tener las dos fases, ¿sí? De hecho, el éter se usa como solvente de extracción que requiere que uno vea dos fases. Es decir, que el agua y el éter, en este caso, sean inmiscibles, ¿sí? Pero bueno, esta ligera solubilidad, esto se los cuento a modo práctico, lo que trae como consecuencia es que uno normalmente se quiere quedar, cuando hace una extracción éter-agua, se quiere quedar con la fase del éter, ¿no? Porque como yo les decía, es muy volátil, entonces por ahí uno lo que hace es un solvente, un compuesto que lo tenés en el agua, hacer una extracción y pasarlo a la fase etérea y el éter luego lo evapora. Te quedás con tu compuesto sin solvente, que uno en definitiva el solvente en algún momento se lo quiere sacar de encima. Y es un problema que el éter se disuelve en agua y el éter disuelve también a su vez agua, ¿sí? Que es más o menos un 10% también. Entonces, cuando uno evapora, siempre te quedas con agua en el medio. Ese agua que estaba disuelta en el éter es muy difícil sacártela del medio. Entonces, si bien son inmiscibles, son ligeramente solubles el uno en el otro y eso trae algunas consecuencias prácticas cuando uno trabaja en la vida en el laboratorio. Bien. Y esta última tiene mucho texto, pero en realidad es un ejercicio muy sencillo. Yo se los puse también para contarles otras cosas por ahí de la vida en el laboratorio. Existe un índice que se llama log-P, ¿sí? Que obviamente no es algo que uno les va a preguntar en química orgánica, pero bueno, les puede llegar a interesar para su vida futura en la carrera o no sé si se dedican a la investigación. El log-P lo que da es una medida de una lipofilicidad de un compuesto, ¿sí? Entonces, yo ponele que hago síntesis orgánica y genero compuestos nuevos, me interesa saber cuál es el log-P, porque el log-P ya me va a dar un indicio de si son compuestos que pueden en un futuro llegar a ser un fármaco o no, por ejemplo, ¿sí? Por su lipofilicidad. Uno busca cosas que tengan un log-P dentro de un determinado rango. Y el log-P, en definitiva, está asociado a cómo se reparte un compuesto, o sea, log-P, esto es la OW, es octanol water, ¿sí? Se basa en la partición entre el 1-octanol y el agua, ¿está? Y va a depender de cuánto se disuelva entonces su compuesto en el octanol y cuánto se disuelva en el agua. Entonces,
Esto es a modo introductorio. La pregunta sería entonces, ¿dónde esperarían encontrar un soluto poco polar? ¿En el octanol o en el agua? En mayor proporción, obviamente. Y en el octanol, que esté más disuelto en el octanol. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de que el octanol, a pesar de tener ese grupo hidroxilo muy polar, por tener una cadena carbonada de 8 carbonos, va a ser inmiscible con el agua, ¿sí? Va a ser, o sea, insoluble y además inmiscible. Si yo mezclo el octanol, que es un líquido, con el agua, voy a obtener dos fases, ¿está? ¿Sí? No se va a mezclar con el agua, a pesar de ser un alcohol. Por esto que hablábamos de la cadena carbonada muy larga, lineal, chao, ¿tá? No se va a poder disolver en el agua. Entonces termina siendo, entre comillas, más parecido a un hidrocarburo, ¿tá? Va a ser más parecido a un alcano que al etanol, en cierto modo. Y eso es lo que hace, o sea, el octanol, a pesar del grupo de hidroxilo, va a ser la fase no polar, ¿sí? Bueno, ¿dudas de esto? Era muy cortito, como para contarles esto que quedaba de solubilidad y que puedan terminar las guías. No, esto quedó bastante claro, ¿Esto profe. está bien? Perfecto. Obviamente, pues si se les ocurre algo, me lo pueden preguntar o en la próxima clase o por los foros. Yo miro los foros y voy respondiendo también por escrito. ¿Quieren que sigamos con dudas de otras cosas? A ver, espera un segundo, Gordi, ¿necesitas que haga un recreo yo? ¿Sí? Chicos, si no les molesta, 5 minutos porque tengo que atender a mi bebé que está como súper inquieto. Volvemos y cuarto, ¿está? No se enojan, se conectan al mismo chat. Perdón, pero está como súper inquieto, lo estoy viendo acá. Y cuarto, estoy de vuelta, se conectan acá al mismo. Dale, profe.